Todos bienvenidos a la Universidad del Bosque y a la Biblioteca Juan Roa Vázquez. Hoy nos encontramos en un evento muy especial. Se trata del lanzamiento del libro Extravíos de Marta Ursola. Eh, y bueno, vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre toda la experiencia que ha sucedido para la publicación de este libro, también cómo hemos llegado a este lugar, a esta biblioteca, porque en esta biblioteca y no en otra que se realiza el lanzamiento de este libro. Y vamos a hablar un poco de todas las experiencias, de lo que se plasma en estos textos, cómo se llegan a esos relatos, qué obsesiones, qué aficiones nos llevan a escribir cierto tipo de historias. Eh, y bueno, antes que nada, comentarles que este conversatorio hace parte también de un proyecto que llevamos en la biblioteca llamado Laboratorio de Lectura, en el cual pues Marta fue invitada, nos habló también como de su experiencia como escritora y pues eso es lo que un poco nos ha llevado pues también a apoyarla como en el proceso de su primer libro impreso íntegramente escrito por ella, lo cual es un gran logro. Eh, y pues antes que nada me gustaría darles una pequeña introducción sobre nuestra autora. Entonces, Marta Ursola Albiz es escritora, maestra en escrituras creativas por la Universidad de Salamanca, España. Trabaja el cuento como género literario preferido y realizó talleres en la Universidad del Externado de Colombia y la Universidad Central de Bogotá y en el taller de novela Renata. Fue reconocida en 2009 como finalista del concurso de cuento de la Universidad Central con el cuento Razón para Defensa y publicado en una antología de escritores para este concurso. En 2024 fue premiada con el cuento Difícil de Entender, publicado en la antología del nuevo cuento latinoamericano, Voces Emergentes de Nuestra Tierra, por el portal Factor Literario, y finalmente publica constantemente en sus blogs, Masura en línea, masuraenlinea.blogger.com, así como en sus redes sociales. Bueno, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Antes que nada, me gustaría preguntarte un poco cómo has llegado hasta acá en la universidad, en este evento, y también cómo ha sido este proceso de publicar este libro. Okay. Buenas tardes, gracias. Primero, pues quiero agradecerles infinitamente la presencia de… A ver, aquí hay un recorrido de mi vida, de las personas que están acá. Porque mira, aquí hay familia, tengo 2 sobrinos, están 3, 4 primos que me conocen en una esfera de mi vida. Compañera de universidad, o sea que me conoce en otro medio, compañeras de bohemia, o sea, en otra cosa totalmente distinta, No académico. o sea, nada académica, horrible. Compañeras de literatura, María Elena, compañeras de gimnasia, o sea, ¿quién me falta? De gimnasia, bueno, creo que aquí están todos. Eso quiere decir sobre todo las diferentes etapas y situaciones en las que yo he compartido y específicamente, bueno, y además agradezco a la universidad haberme prestado este momento y la facilidad para hacer este encuentro. Yo conozco de la universidad desde el momento en que me vengo a vivir acá a la zona, porque yo participaba con Cecilita en Historia del Arte. Entonces yo venía a esas clases, aquí también hay personas que venían a eso, pero no nos conocimos allá, nos conocimos en otro lado. Sí, entonces conocía de la universidad, estoy registrada en la biblioteca y no sé, pero me gusta la universidad. Bueno, ahora volví porque alguien me comentó del laboratorio de lectura. Y bueno, yo siendo escritora, pues tengo mucha afinidad con la lectura. Bueno, saqué los carnet y todo, vine al taller, que los invito. Es un taller uno solo cada mes. Es súper. Claro que ya somos muchos, ¿no? Bueno.
Entonces, a raíz de eso, pues encontré la acogida de todas las compañeras y compañeros que están en el laboratorio y pues por supuesto ustedes que son los coordinadores del tema de biblioteca y de investigación y de todo esto, y se me abrió la puerta. Entonces estoy feliz porque me gusta la universidad, estoy con la gente que yo quiero, con la gente que yo quería que me escuchara, eh, y bueno, listo, eso es. Bueno, ahora cuéntanos de tu historia con las palabras, es decir, ¿siempre has escrito o por ejemplo en un momento de tu vida leíste más y luego decidiste dedicarte a escribir o qué te ha llevado un poco a escribir, ¿no? Como que sea este impulso constante. Sí, pues mira, nosotros en la familia, por el lado de mi mamá, tenemos una vena artística inexplotada, algo así, porque creo que son muy pocos los que se dedicaron a vivir del arte, como mi primo Gustavo, que es un músico reconocido, virtuoso, de todo, todos los calificativos ahí los tienes. Entonces, son muy pocos los de la familia, ya la segunda, tercera generación que viven de la música. Además, tenemos otra faceta que es el arte de la pintura, y aquí tengo a mi sobrino Miguel Ángel, es un pintor, escultor, con lo mismo que Alejandra, hacen de lo que ustedes quieran, son egresados acá de la universidad. Bueno, en fin, entonces esa vena existe, digamos, la llevamos en la sangre, no la explotamos, muchos no la han explotado, y resulta que yo tuve siempre un interés en la escritura, pero les voy a contar esta anécdota y voy a tratar de que sea corta. Resulta que yo viví en una casa que no era la de mis papás. En la casa donde yo vivía, que era de unos tíos, tenían mucho dinero y había varias empleadas, ¿sí? Esas empleadas no sabían leer y escribir porque pues estoy hablando de los años 50, por favor, de los años 50 y pico. Bueno, ellas no sabían leer ni escribir y yo tenía profesora particular. Yo era súper elegantísima porque tenía… Entonces tenía profesora particular y por supuesto que uno con un profesor particular avanza muchísimo. Bueno, yo aprendí a leer y a escribir muy rápido y como las empleadas no sabían leer y escribir, entonces esta tarea era mía, ¿sí? Pero lo más simpático es que me encantaba escribir cartas y cartas de amor. Entonces una de las empleadas se enamoró de un señor X y en la época era muy difícil que tuvieran el contacto directo, había que pasar por el lado de una aprobación de los padres o del que estuviera responsable de la persona, y ella, pues obviamente en mi casa no, mis tíos no le iban a dar permiso a ella de enamorarse de otro señor, de un señor que ni lo conocía. Entonces ahí estaba la Celestina, que era yo. Entonces ella me decía, escríbele, ya no me acuerdo el nombre de él, creo que se llama José, no sé qué, escríbele a José lo siguiente, dile que lo quiero. Entonces yo le escribía, querido José, Mercedes se llama ella sí me acuerdo, Mercedes te quiere mucho. Bueno, y pin, toda la carta, y al final entonces le decía, ella me decía, dile que nos encontramos en la esquina del callejón de Doña Fulana a las tal horas, y ahí nos encontramos y que me devuelva otra carta, ¿no? O sea, esa era carta, iban y venían. Bueno, en resumen, ellos se casaron, o sea que tuve éxito. Surtió efecto porque se casaron. Y ella salió vestida de novia y todo de la casa y yo fui su dama. Bueno, entonces desde ahí yo tengo una afición por las cartas. Bueno, y yo escribía cartas, no se las mandaba a nadie, las organizaba. Después pasé al diario. Y tú puedes creer que todavía hago diarios. Sí, todavía hago diarios. Y lo que hago es que el diario
a final de año o a principio del año siguiente, lo leo, resumo lo que ocurrió en el año y lo pongo en el siguiente cuaderno del año siguiente. Bueno, entonces, eso para decirles que hay una semilla, hay una inconformidad siempre por decir algo, por escribir algo, y eso me llevó a las etapas siguientes, ¿sí? En alguna oportunidad yo quise escribir una novela, la tenía escrita, y bueno, también tuve un tío que era escritor, ahora me acuerdo, pero él no escribía mucho, pero sí escribía para los periódicos, era también músico. Entonces, tío Ricardo, ¿no? Bueno, todos aquí son hijos de músicos, o sea, yo cualquier cosa que diga aquí me la tumban, porque son… Bueno, entonces yo le dije a mi tío, ay, yo tengo escrito esto, mire, ¿por qué no me lo corrige? No, eso me lo devolvió hecho nada. Me dijo que eso tenía, me contradecía, empezaba en un tiempo y cambiaba al otro sin ninguna justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso a mí me trastornó. Y yo dije, no, yo no sé escribir, o sea, esto es así, pero la única forma de escribir es ir a la universidad, o sea, buscar quien me ayude. Y ahí llegué a la Universidad Externado. Entonces, a partir de ahí, he combinado la escritura con el estudio y la lectura. Entonces, ahí estoy hoy donde estoy. ¿Es un resumen suficiente? ¿Suficiente? Está bien. Buenas tardes a todos. Hoy, bueno, estos días que estamos preparando como este espacio, hablamos con Fabián de algo, y es porque hasta ahora publicar. No porque no haya nada para publicar, sino que viniendo de un proceso de tan pequeña, porque ahora decirlo, plasmar en un libro, porque tú lo haces en el blog, pero porque en un libro, ya en físico, y porque ahorita. Sí, es un poquito compleja la cosa. Yo tengo 2 hijos, saludos a la cámara porque ellos deben estar durmiendo ya, 2 hijos y 2 nietos. Y tengo un nieto que también es artista y pinta. Entonces, hace unos 3 años, creo 2 años, yo estuve con él en Inglaterra y entonces me di cuenta que él estaba ahí y yo estaba hablando y él me pintaba a mí. O sea, y pinta a la persona que está allá y la otra, y como han visto esas sesiones de los Estados Unidos que no se permiten cámaras ni fotos, pero hay una persona que pinta todo igualito, así es. Entonces yo ahí le dije, oye, Sabi, ¿tú por qué no me ayudas a… yo quiero escribir un libro, pero con tus dibujos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Que tú tienes mucho dibujo y yo tengo algunos cuentos, entonces lo podemos hacer. Bueno, eso nunca se ocurrió porque pues joven y estudiando y todo ese cuento. Bueno, yo me quedé con ese tema, y un momento, yo estoy escribiendo en este momento una novela, ¿sí? Y ya pasó una primera revisión. Yo quería sacar una novela. Entonces, en la primera revisión me dijeron, tienes que reescribirla de nuevo. Y yo dije, no, pues eso reescribirla otra vez, me gastó otro año y yo tengo material para sacar un libro. Entonces para refrescar la memoria, me voy a dedicar a sacar un libro, o sea, peor todavía, porque imagínate. Entonces, ahí me salió la idea la concreté. Ahora que ya está el libro en las manos, me doy cuenta de que me estaba haciendo falta algo, ese instrumento físico que no es el blog, ni es la página de internet, a pesar de que yo sigo escribiendo ahí, ¿sí? Pero en la confección del libro yo quería tener cosas muy personales, ¿sí? Muy personales. Entonces me voy a anticipar un poquito a una cosa.
Mucha gente ya me ha dicho que lo bello que es la carátula, ¿sí? Esa carátula soy yo. Y es la foto que Felipe me tomó a mí, Felipe mi hijo. Felipe es un gran fotógrafo, pero esa no es su profesión, pero él tiene fotos bellísimas. Y yo iba caminando, así como incierto todo, así como ven la foto, y él me tomó varias fotos, unas mirando, otras esta, y me ve esa foto, y yo digo, pero es que esto cuadra exactamente con lo que yo pienso, o sea, con mi rollo. Entonces, bueno, quedó la foto de Felipe, esa es la portada. Cuando yo publiqué en el blog, miren esto tan interesante y tan chévere, yo publiqué en el blog una miniatura del cuento del mico, de Salu y Mamica. Y entonces lo leyó mi sobrino. ¿Dónde estás, Miguel? Lo leyó Miguel. Y a la vuelta me mandó la imagen, la que está en el libro. Entonces es un homenaje que también le hago a Miguel. Y la última foto que es, creo que se llama Regalo al Viento, algo así. Esa foto me la tomó Andrea en Santa Marta, que es como el malecón, como esa, bueno, esa foto. Entonces es una cosa muy personal, cada uno tiene un contenido, es un homenaje que le hago a muchas cosas, y ese es el resumen del libro. Qué chévere, igual felicitarte, porque como tú dices, uno en internet escribe y hace todo su proceso, como que se edita a sí mismo, está revisándose, pero publicar un libro ya requiere no solo pues como concretarlo en papel, sino vincularse y articularse con otras personas, con otras experticias. A veces hay desacuerdos, ¿no? A veces como hay sentimientos de frustración, es todo un proyecto y pues me alegra un poco que a pesar de todo pues se haya logrado, ¿no? Porque pues a veces pensamos que los proyectos de vida a veces en algún momento de tu vida se terminan, pero no es así, depende realmente de la voluntad para hacerlo. Y algo que me parece realmente encantador del oficio de escritor es que uno ve a muchos escritores que realmente se hicieron grandes después de los 50, a los 60, incluso a los 70 se hicieron notables, precisamente. Y ahí empieza tal vez la vida, ¿no? Como ya he hecho toda la parte de preparación y ahora comienza mi vida. Entonces, pues, felicitarte un poco por ese proceso y ahora ya me gustaría entrar un poco al libro. Dale. Yo hace unos días le decía a Marta que para que a mí me enganche un escritor tenía que leer primero cuentos. O sea, si alguien escribe cuentos y me engancha, yo sí leo las novelas, pero no sabía que íbamos a estar acá. Entonces, también te felicito porque la verdad, el cuento tiene un desafío grande. Y es entrar en contexto, ser contundente y tener un final, o sea, y tienes que ir ahí porque no puedes hacer una novela larga de que fui, vine, no, tienes que ser concreto, tienes que engancharte y tienes que darle un final a eso. Entonces, de verdad, mi admiración completa porque los cuentos me engancharon mucho. Y no es fácil, es un reto grandísimo y pues gracias a personas de que escriban, personas como nosotros, somos muy felices porque escribir es un gran reto, no es y más un cuento. Bueno, entonces pues no vamos a entrar en detalle los cuentos, los invitamos realmente a leerlos, son excelentes, son muy buenos, los van a poner a sentarse, a pensar mucho sobre las vidas de las personas, los acontecimientos y las decisiones, pero me gustaría un poquito abordar un poco el título que le das al libro, ¿no? Que se llama Extravíos y de hecho hay un cuento que se llama así, Extravío en singular. Entonces me gustaría preguntarte si el título obedece a algo particular que tú percibes en todas las historias, las 8 historias que conforman el libro, o se basa solo en este cuento que se llama Extravío, o de dónde pues tomas ese título y cómo relacionas un poco las historias que ahí se ven plasmadas. Okay. Bueno, el cuento Extravío fue primero,
que el título del libro. Cuando ya seleccioné los cuentos que irían en el libro, fue que entendí que realmente todos los cuentos son un extravío. Entonces, por eso le puse en plural. Pero eso tiene mucho que ver con, como con la confusión de la vida, las reflexiones, como el no saber si estoy en la realidad o en la ficción, porque me he metido tanto en la ficción que a veces se me confunde. La verdad es que a veces me acuesto y digo, pero eso yo lo viví o fuera que lo estaba pensando. Entonces, ese juego a mí me encanta y por eso escogí la ficción, ¿sí? Yo quisiera hacerles una pequeñita aclaración del tema de la ficción y el tema de lo que no es ficción. Miren, generalmente a uno le dicen, te tengo un cuento, escríbelo. Te voy a contar un cuento, y le echan a uno el cuento. Pero resulta que hay una diferencia entre ese tipo de cuento y lo que es el cuento literario, ¿sí? Ese cuento que nos refieren a nosotros por ahí, eso es una anécdota, ¿ya? No tiene trascendencia. No involucra las emociones y los comportamientos de los personajes, se quedan ahí, muchas veces ni siquiera tienen un desenlace, no conocemos quiénes son los que están ahí. Mire, yo les voy a contar una pequeña historia, porque eso es perfecto para entender en qué consiste una anécdota y cuándo estamos trabajando un cuento en forma literaria. Resulta que una señora va en el Transmilenio y le suena el celular y se pone a hablar el celular, ¿no? Cuelga y se guarda el celular en el bolsillo de la chaqueta y sigue el Transmilenio, le da sueño y ¡tin!, se duerme ahí en el Transmilenio. Bueno, de pronto suena de nuevo el celular y hay un señor que está al lado que le dice, la están llamando. Y le recibe el celular y ella dice, aló, y habla con la persona que la está llamando y el señor que está al lado se para, se baja del bus. Entonces ella no cayó en cuenta que le estaban robando el celular, nada, para nada. Ella después, cuando ya pudo contar el cuento y todo, oye, pero a mí me estaban robando el celular. Entonces eso es una anécdota, ¿ya? Si un escritor oye esa anécdota y dice, a ver, a mí eso me parece súper interesante, pero ¿cómo un ladrón le devuelve el celular a la señora? Le contesta y se lo pasa. O sea, ¿ese señor quién es? ¿Ya? Entonces, el escritor empieza a profundizar quién es ese señor, cuál es su historia, ¿sí? Pero como no la sabe porque el señor se la tiene que inventar, ¿ya? Entonces empieza a decir, ese señor lo que pasa es que venía con urgencia de plata y después se dio cuenta que la señora era tan tierna y tan bella que cómo le iba a robar el celular, y toda una historia se arma uno en la cabeza como escritor para poder determinar que ese detalle que ocurrió ahí, como por qué ocurrió, ¿sí? O sea, que no tiene sentido, pero el escritor sí le tiene que buscar sentido. Entonces ahí viene lo otro. Tienes el sentido, tienes las emociones, tienes esto, pero lo primero que hay que buscar en un cuento ya literario es el personaje del cuento. Puede ser la señora o es el ladrón, ¿ya? Ese es el protagonista. Y el protagonista siempre necesita un antagonista, ¿cierto? El que no lo deja o el que sí lo deja, y para que la historia funcione. El conflicto, exactamente. Con el conflicto tenemos que resolver el tema, o sea, darle una solución, ya sea a favor del uno, a favor del otro. Entonces resulta que
eso que se llama presentación, nudo, desenlace. Eso lo dijo Aristóteles desde el año 400 antes de Cristo, por allá. Bueno, presentación, nudo, desenlace, lo usan para todo. Se usa para todo, tanto para la literatura como para el otro tipo de literatura, que no es de ficción. Como Alejandra, que acaba de hacer una tesis y ella tiene que utilizar presentación, nudo, desenlace. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el cuento tiene todas esas características y más, pues no me voy a dedicar acá a hacer eso porque esto no es una charla de cuento. Entonces, pero tiene unos límites y los límites son máximo 6 u 8 hojas. Entonces, lo que en una novela de 400 páginas o 300 o 200, eso mismo, presentación, nudo, desenlace, los protagonistas, tienes que ponerle un título, tienes que poner un desenlace, se puede desarrollar en un montonón de tiempo, en un cuento lo tienes que hacer en 3, 4 hojas. Entonces es la palabra precisa, el movimiento preciso, la emoción precisa, el resultado preciso. Porque entonces el cuento no causa esa emoción, ese sentimiento que el escritor busca que se produzca, ¿cierto? Ese es el sentido del cuento. Creo que me desvié, ¿no? No, pero pues, bueno, era un poco la relación con el del cuento. Ah, bueno, no, de extravíos, ya, uy, ya, ve, me extravié. Bueno, sí, estaban pendientes, ¿no? Sí, bueno, estaban oyendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que eso que les acabo de contar, una historia real y una historia que hay que inventarla, eso se necesita estar un poquito descolocado, ¿ya? Porque tú tienes que armar una partida de ajedrez con solo unas fichas, ¿ya? Con los nombres de las fichas, que es lo que me enseñaron en teoría literaria, con los nombres de las fichas. Ahora, ¿cómo muevo esas fichas para que al final yo gane el juego? Exacto. Entonces, el personaje es blanco, es negro, no me sirve negro, me sirve blanco, bajito, no me sirve bajito porque la señora es tal, o sea, es una mezcla de ir buscando cómo organizar la atmósfera, el tiempo, los personajes y lo más importante, el mensaje que el escritor quiere mandar. Entonces, no todas las historias sirven para todos los mensajes, ¿sí? A uno le dicen, escribe esta historia de fulanito. Sí, pero ¿y qué? O sea, no, primero el mensaje yo tengo que pensarlo y después tengo que redactar la historia. Entonces, todo eso para decirles que son muchas horas de trabajo, muchas lecturas, muchas invenciones, y eso específicamente en muchos de los cuentos, porque Extravío es una señora que está perdiendo la memoria, ¿cierto? Y dentro de su pérdida de la memoria, en esa ventanita que tiene un día de lucidez, como todas las personas que sufren de esas enfermedades, en ese día ella quiere contar todo lo que le ha pasado, pero tiene que ser en ese momento porque va a entrar en ese otro periodo, ¿cierto? Y para hacer eso, ella tiene que estar extraviada, ¿cierto? Su mente tiene que estar extraviada para recordar y para seguir en su vida. Bueno, de ahí me nace el tema, y cuando ya yo veo todos los cuentos, yo pienso que bueno, pienso que la ficción fue lo mejor que pude haber escogido, porque yo creo que lo real, contar lo real, a mí como que no se me va bien. Y implica un poquito de locura. Y el solo hecho de estar a esta edad produciendo un texto como de locura, pues yo creo que eso es una confirmación de la locura. Yo creo que más que locura eso, o sea, te felicito, sí. En lo que leí, esa es mía. Eres muy específica en cómo narrar los lugares
las descripciones y los espacios, que eso es tremendamente poderoso, ¿no? Porque, claro, cuando yo leía, no voy a hacer spoiler, o sea, me llevabas a esos lugares, entonces yo me conectaba con esa casa, me imaginaba a las señoras, porque además veo que hay muchas mujeres también en tus cuentos, que eso la verdad me parece maravilloso. Casi todas son mujeres, entonces obviamente uno va diciendo, uy, se parece a mi mamá, se parece a mi abuela, y además las descripciones son tan precisas y profundas que yo logré hacer como en mi imagen cómo era cada persona, por lo que, cómo lo narras, porque es muy profundo, y los espacios también, incluso en algunos como los olores. Entonces eso me gustó mucho porque normalmente en los cuentos no se da eso. Bueno, la pregunta es, ¿cómo lograste también plasmar eso? Porque hay mucho relacionado entre la enfermedad, el dolor y la vejez. O sea, a mí me llevó a pensar eso porque casi todos los cuentos tienen relación con eso. Entonces, también la pregunta es, ¿por qué con esas temáticas y tan descriptivas y tan profundas? Sí, sí. ¡Ajue madre vida! Y lo dije, me van a corchar en algo. No, esa no es la idea. No, a ver, para mí la enfermedad de cualquiera de mis protagonistas es como, yo no sé, yo hasta cierto punto creo que tengo como un sentimiento frustrado de haber sido médico, porque a mí me encantan todos los términos médicos y sí, viste que eso, los términos médicos, esas enfermedades todas raras y instrumentos y los medicamentos. Y como escribías a los médicos también, o sea, Sí, sí, sí. tú me recordaste mucho, yo soy enfermera, me recordaste mucho a un médico cuando decías que él escuchaba, perdón, que él escuchaba salsa. Yo decía, sí pasa, o sea, uno puede decir que es ficción, pero sí uno se puede encontrar un médico escuchando salsa y atendiéndote. Y yo decía, wow. O sea, Sí, sí. Sí, 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 sí. Y sí, eso es que no se oía. era como un tabú, una falta de respeto, pero en Sí, realidad en una cirugía de 5 horas, todo el mundo callado es tensionante ya ese momento, y pues con música se hace, la música también es poesía, entonces sí. nos ayuda un montón. Y miren, hay una cosa y es que hay muchos temas que, que no los podemos hablar porque duelen, ¿no? Y otros son tabú y eh, otros causan pena, vergüenza, ¿sí? Vergüenza de lo que fueron nuestros papás, vergüenza de lo que fueron los abuelos, vergüenza de lo que es el hermano, de que la esta, eh, y, y no se pueden tocar unos temas, o sea, para mí el tema de la esquizofrenia, el tema de la pérdida de la memoria, ya sea perder la memoria por algún accidente, ya sea perder la memoria por una enfermedad o congénita, ¿no? Entonces, yo la veo mucho y yo relaciono, me perdonan mis familias, yo relaciono el tema del arte y del ser artístico con una vena, con un funcionamiento del cerebro diferente, ¿sí? Pensamos distinto y lo que a todo el mundo le parece, pero ¿cómo así? No, en este cuento del arte pensamos distinto y en mi familia se da por todos lados. Entonces, eso como que está muy cerca a la pérdida de la memoria o de la confusión mental o del extravío, ¿no? Yo lo veo muy cerquita. Yo sé que me van a decir que
qué locura. Pero bueno, todo eso da origen a este cuento. Tú me decías de qué, de la muerte, de la enfermedad, el dolor son dolorosos. Hay la historia de la persona que no se sabe si está viva o está muerta y que el hijo que tiene no se sabe si vive o no. Eso es muy doloroso, es un cuento muy doloroso. Pero ¿por qué nos da pena el aborto? O sea, ¿por qué nos da pena que alguien quiera no seguir existiendo? O ser mamá. O sea, ¿por qué? No, yo no quiero ser mamá. Y no lo puedes decir porque eso es un tabú y eso está prohibido y las mujeres solo estamos para tener hijos y que ta. Entonces, como que yo todas esas preguntas que me hago, que no tengo la opción ni tengo forma de estar dictando conferencias sobre nada, pues para mí la literatura es la forma de expresarme, ¿sí? Y eso a mí todos los días encuentro una forma de describir un muerto, de esto. Miren, es tan difícil ese tema de la muerte que algunas personas acá ya saben la historia. Que resulta que yo una mañana, y es que soy relatora de cuentos, ¿no? Una mañana yo estaba aquí en mi apartamento y yo tenía mucho dolor en la espalda en ese momento y me estaba poniendo agua caliente y tomándome un café. Y yo sentía por allá un ruidito, así, como así. ¿Y qué será eso? Y volvía y decía, como así. Y yo me voy a parar a ver qué es. Y abro la puerta. Mi vecina ya estaba prácticamente muerta. O sea, mi vecina se apoyó de mi puerta y yo cuando la veo le digo, vecina, pero usted ¿por qué me hace esto? Porque que yo la vi ya muerta. Y entonces lo único que pude hacer fue cargarla, digamos, de acá, cargarla y acostarla en el suelo. Pero yo no lloré, yo no grité. Yo puedo echar el cuento sin problemas, ¿sí? Porque tengo una cercanía con ese tema de la muerte y de todo. O sea, no me da como miedo, ¿no? Bueno, la señora finalmente pues quedó dentro de mi apartamento prácticamente, los pies, llegó la policía, llegó el CTI hasta cuando se la llevaron y todo ese cuento. Todo eso es dramático, ¿no? Bueno, entonces esa yo creo que yo tengo como una afinidad y me llega. A una persona le va a dar algo y yo preciso voy a estar ahí. Entonces, preciso estoy. Bueno, de todo eso salen mis cuentas. Bueno, algo que me causó curiosidad de lo que pues has comentado es que, bueno, empiezas diciendo que pues un poco vienes de familia de artistas, pero cuando empiezas a hablar de la literatura es quirúrgico, es exacto, es preciso, es como un mapeo, ¿no? Sí, es como un científico en un laboratorio, pero no para medir objetos, elementos, sino como emociones, circunstancias o experiencias de vida. ¿No crees que esa racionalidad o te acerca a la razón o lo que te lleva como a esta idea un poco del que el escritor está loco? Como que tiene que como desviarse un poco del pensamiento general para llegar a estas historias, es como esa manera de ver las historias un poco no con, pues como tú lo comentas, como lo percibe la sociedad, como un tabú, es normal no hablar de eso, sino lo que yo tengo que hacer es acercarme a ello, mirarlo muy metódicamente, pero al sí mismo acercarse a esos temas pues son dolorosos, ¿no? Lo lleva uno a unas sensaciones que pues son muy incómodas, ¿no? ¿Crees que eso es lo que lleva como a esta idea de que el escritor se acerca como a las ideas de locura o de soledad también, a partir de este intento de perfeccionarse como en cómo yo relato las historias, cómo uno las cosas, como dentro de
a veces tenemos una percepción de lo artístico que es como muy libre, pero realmente no lo es. Es una estructura que está ahí, ¿cierto? Y con la que el escritor se obsesiona mucho, ¿no? Que quiere lograr. Entonces, quisiera que pues hablaras un poquito de esos sentimientos que causa como toda esta metodología. Cada pregunta es peor de la anterior. Y yo lo dije, ay Dios mío. Bueno, me encanta que Fabián y Alejandra, que son tan jóvenes, les hayan cantado mis historias. Eso me han dicho cosas que, mejor dicho, que ni yo misma sabía que las había escrito. Bueno, sí hay es como aterrizar esa locura. Porque a uno lo conocen específicamente a mí, me conocen como en el trabajo, como que buena persona. Bueno, digo yo que buena persona, no sé. Bueno, eso digo yo que dicen de mí, pero no sé. Bueno, entonces lo conocen como en un marco, ¿no? Como en un marco. Alguien me dijo que yo no sabía que usted tan simpática tuviera esa mente tan oscura. Mi médica me dijo, usted es una mujer muy simpática, muy interesante, no sé qué, pero nunca me imaginé que tuviera esa oscuridad en el alma. Yo, bueno, un poco esa oscuridad es, digamos, el reflejo de todo el tema de ficción, el tema contestatario. ¿Sí? Yo soy una persona contestataria desde toda la vida. O sea, a mí me dicen esto y yo, a ver, un momentico, a mí me gustaría hacerlo mejor así, ¿no? Es un acompañamiento a la soledad. Yo soy una persona sola, ¿no? En este momento y hace muchos años soy una persona sola, pero igualmente cuando estaba acompañada seguía siendo sola, porque para poder escribir uno tiene que tener mucha soledad y para leer y todo. Bueno, pero esa parte estética yo creo que esa es otra parte que uno como que aprende. Yo soy economista, uno aprende como a ser mejor, ¿no? A que los informes no estén equivocados, que las cosas estén bien, que si uno, por ejemplo en economía, utiliza 2, 3 variables, pues ¿por qué no meterle 4 para que haya una opción, exacto, una opción mejor de que lo que se vaya a plantear esté bien? Y adicionalmente, uno se obsesiona con los escritores con los que se ha formado. Sí, uno se obsesiona. No, pues, y con esta memoria, bueno. Yo sigo mucho mis escritores que han sido profesores míos y que me han dado muchas herramientas prácticas. Bueno, todos están vivos, están ahí todos por las universidades, pero adicionalmente los textos de cómo se hace para tener un personaje ideal. Entonces, leo de todo lo que se me vaya pasando que tenga que ver con personajes, ¿sí? A mí me encanta ahora, yo estoy hace mucho tiempo ya leyendo mujeres, leo mujeres, y yo veo que todas esas historias de mujeres, Margaret Atwood, por ejemplo, que es una señora que tiene, yo creo que un poquito más que yo, ella tiene 80 y tantos, y esa mujer es extraordinaria, esa mujer, Margaret Atwood. Ella la leo, la releo, y cuando voy a escribir algo, por eso me demoro también tanto, porque cuando voy a escribir algo me remito a mi inspiración o a los textos ya escritos, ¿sí? Yo no puedo decir que tengo un texto específico yo creo que el único que consulto todos los días es
Escribir ficción, se llama el texto, y es de una escuela de escritores de Nueva York, que esa escuela es muy famosa, esos son muy pocos los que pasan allá, y los que han pasado por la escuela han escrito cómo hacer unos diálogos perfectos. Entonces eso es un libro así. Cómo hacer un guión perfecto. Entonces otro. Sí, Robert McKee. Exacto, sí. Bueno, entonces está Robert, está el otro y está el otro. Y yo los consulto, ¿sí? Pero lo que más le ayuda a uno son las diferentes lecturas, ¿sí? Leer cuentistas, gente que escribe cuentos. Ahora hoy estoy leyendo a Samantha Schweblin, que son unos cuentos extraordinarios. Bueno, y trato de seguir, o sea, a ver, cómo se describe una atmósfera, cómo se describe, a mí me encantan las imágenes, entonces, los objetos, entonces, eso lo he ido aprendiendo con todos los escritores que yo leí, pero no te puedo hacer una lista porque es que, mejor dicho, me toca con el Google porque a mí se me olvida. Sí. Es chévere saber cómo también qué te lleva a esos cuentos. De hecho, yo, digamos, algo y lo hablaba con Alejandra, es que cuando algo te impacta mucho como una historia, uno empieza como a decir, ¿esto es real? Como, ¿qué sucede, no? Como que, ¿en qué se basa? Porque o uno las ha visto, las ha escuchado, o las ha vivido con otras personas muy de cerca, y pues además de estas como influencias sobre el estilo, sobre cómo narrar la historia, quería preguntarte, pues, ¿estos cuentos son observaciones tuyas hacia otras personas o nacen simplemente de un hipotético, cómo sucede esta situación, qué sentirían en estas situaciones, cómo las vas construyendo? Ah, ok. Bueno, las historias todas tienen las mías y las que están ahí, ¿no? Yo creo que todas. Tienen siempre un inicio que puede ser una imagen o puede ser algo que me causó mucha impresión. Es como un flash. Psst, uy, yo digo, uy, de aquí sale una historia. Pero no tengo ni idea ni quiénes van a ser los personajes ni nada. Miren, hay una historia ahí que la cuento que ocurrió de esta forma, pero obviamente que la historia ahí ya no es lo mismo. Bueno, resulta que yo estuve una vez en Sincelejo, ustedes saben de dónde soy yo, ¿no? Ah, bueno. Yo estuve en Sincelejo y una tía me dice, acompáñame a dar un pésame. Dar un pésame es, para los jóvenes, es ir a decirle a la persona que lo siente mucho. ¿Me acompañas a dar un pésame? Entonces yo le dije, ah, bueno, listo. Nos subimos al carro y fuimos a dar el pésame. El pésame era en Tolú, Tavo, el pésame era en Tolú. Entonces entramos a la casa y a mí eso se me quedó. O sea, esa casa la tengo aquí, total. No voy a decir quién es. Bueno, la casa me quedó. Y cuando resulta que a mi tía, con la que yo voy, le habían diagnosticado un cáncer. Bueno, estaba muy sensible, le habían hecho tratamiento y habían dicho que podía durar 6 meses, 8 meses, un año más, pero ella estaba sensible. Cuando ella entra y ve a la amiga, yo era una acompañante, ve a la amiga que se le acababa de morir el hijo, que por eso vamos a dar el pésame, ella se agarra a llorar, mi tía, y le dice la doliente, le dice, ¿pero por qué lloras? Yo no he llorado a mi hijo. Y yo, a ver, y lo digo ahí, o sea, porque es que a mí esa expresión me causó, oye, pero si se te acaba de morir el hijo, yo voy a darte el pésame, ¿y cómo no se te escurre ni siquiera una lágrima? Y mi tía era un mar de lágrimas, que no tenía nada. Bueno, entonces yo dije, pero esto no puede ser. Y la señora se para y saca una foto. Del cajón del finado. Y yo eso lo digo, ¿no? Ahí saca una foto y le muestra a mi tía la última foto
de cómo murió. Y yo hago así, yo no eso sí ya. Y bueno, ya después… ¿Por qué no lloraba la mamá? Y que yo, o sea, no sé, eso fue muy rarísimo. Bueno, nos tomamos el café, y nos fuimos, ¿ya? Y mi tía no hizo sino llorar todo el viaje de regreso. Yo decía, pero es que ella la impactó la presencia de la mamá, de su amiga, cómo vio al muchacho que se murió, que se acabó de esto, y por qué ella llora tanto y en cambio la mamá no llora. Bueno, de ahí se desencadenó la historia de Carmela y no me acuerdo cómo se llama, Isabel. La historia de ella. Yo ahí lo conecto también con el tema de la eutanasia, ¿no? O sea, me gustaron mucho los cuentos porque, bueno, uno que está en un poquito una generación más adelante, los cuentos de Marta a mí me hacían reflexionar mucho de lo que hemos ganado durante el tiempo. Y como mujer, yo les decía, muchas veces lo he dicho, me siento muy privilegiada de incluso estar acá porque en muchos espacios nosotras no podíamos estar. Y por eso me encanta que Marta nos haya hecho esta invitación porque también es disruptiva. Eres una mujer que escribe a los 70 y además es de la costa. Sí, para mí eso ya es potente, significativo grandemente y tienes mucho que enseñarnos. O sea, y es todo ese recorrido que has hecho para llegar acá, pero además también el recorrido que haces en los cuentos de muchas cosas que se han ganado, o sea, el aborto, la eutanasia, el aceptar una mujer sola, el aceptar que las mujeres también no quieren ser mamás, quieren dedicarse al estudio, pero eso yo ahora lo puedo decir más fácil, ¿sí? Pero a mí Marta me lleva a repensar de cómo fue eso. Sí, y qué afortunados somos en este momento que si no hubieran personas como Marta, escritoras que fueron disruptivas, pues creo que ni siquiera podría estar acá. Entonces eso a mí me pareció poderoso, significativo y la verdad es de lo que más me dejó tu escritura, tu pluma. Es muy significativo porque es resignificar toda esa memoria que viene desde atrás para ahorita hablar de una eutanasia, de un aborto, hablar de que las mujeres estamos solas porque queremos, no porque nos dejaron plantadas o porque nadie se enamoró de nosotros. Y qué más poderoso que tú hacerlo en este momento de tu vida. Gracias. No, pues imagínate, feliz de todos esos comentarios. ¿Sí me los merezco? ¡Wow! Mamá, estoy triunfando. Bueno, digamos, hablaste mucho un poco sobre que eres una persona solitaria, ¿cierto? E incluso el libro empieza con esta cita de Margaret Atwood sobre la soledad en el oficio de escribir. Sin embargo, tanto, pues, por ejemplo, yo en mi experiencia como lector, como escritor, y también lo que veo reflejado en la obra, es que pues todos como humanos, así seamos solitarios, hay un anhelo, no de tener a alguien, sino de conexión, ¿cierto? Siempre está presente tanto en los cuentos como en el autor, como escritor. Quisiera preguntarte si escribir, ¿tú consideras que te aleja o te acerca de las personas? Fabi sí me la está tirando, pero fuertemente. Bueno, la escritura como tal sí lo aleja uno, ¿no? O sí lo aleja. O sea, yo recuerdo a Virginia Woolf en La habitación propia, ¿sí? Que dice que las mujeres para escribir necesitan una habitación propia, en sentido figurado, y 4 guineas, ¿o 6 guineas? 4 guineas, que es en términos metafóricos también, dinero. O sea, que si no tenemos dinero y tenemos una habitación propia, o sea, independiente, es muy difícil escribir porque es que tenemos mucha carga. El mundo se inventó desde que existe el tema mercantil, desde, mejor dicho, antes de la revolución industrial, el mercantilismo, se inventó que nosotras podíamos
trabajar en la casa, tener hijos, cuidar al marido, salir, mejor dicho, hay que cuidar a los viejos, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a todo el mundo, o sea, y la mujer queda súper relegada cuando viene a darse cuenta, 50, 60 años, 70 años, tiene osteoporosis, tiene no sé qué, porque nunca se cuidó y porque nunca tuvo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que ella dice, es muy difícil ahorita estamos un poco mejor, porque por lo menos hay lavadora, hay air fryer, Dios mío, que esa es la salvación. Y entonces uno mete todo en la air fryer, pero antes había que prender el fogón, ¿sí? La leña, cargarla, meter no sé qué, bueno, todo, enjuagar la ropa, de todo. O sea, eso era una tragedia. Entonces, ¿qué pasa? Que las que se rebelaron ante eso, que se rebelaron ante los maridos, ante los papás, se rebelaron a la sociedad, les tocó encerrarse también para poder escribir. Y nunca les reconocieron lo que escribieron, porque muchas tuvieron que utilizar el nombre de un hombre para poder que supieran que era una mujer que estaba escribiendo. O eran tratadas como loca, puta y bruja, puta y loca. Para que exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es un trabajo solitario porque para concentrarte, para leer, obviamente que habrá mujeres que tienen el bebé, como me oí una charla que dice que Pilar Quintana, que ponía en una teta al muchachito y escribía con el celular en la perra. No, eso sí, extraordinario, yo eso nunca lo hubiera hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que uno va leyendo, uno va entendiendo cosas y se vuelve demasiado crítico. Así no hable, es una crítica acá. Entonces uno dice, uy, Dios mío, pero esa señora o ese señor, ¿qué pasó? Uy, pero fulanita de tal me dijo a mí que pues que eso es patriarcalismo, que eso es machismo, y uno acá en la mente, dele para allá, dele para acá. Y hay momentos en que uno se queda en silencio, porque lo que hable es contradictorio con lo que está, con cualquiera, ¿sí? Con cualquiera. Y yo me siento a veces así, digo yo, pero a ver, yo, ¿con quién es que yo tengo que hablar? A ver, ¿cómo hago? Entonces me reúno con un montonón de gente y tomamos café y otra cosa, pero de pronto de lo que yo quiero hablar así adentro, no puedo. Entonces eso me lo trago y viene de nuevo una escritura, porque es lo que yo tengo acá y lo vuelco en una escritura. Y la lectura como tal también es solitaria, porque si hay algo que es incómoda, es que tú estés en un texto que lo estás leyendo, pero al mismo tiempo lo estás estudiando y alguien te interrumpa, ¿no? Porque tienes que contestar o porque tienes que hacer mercado o porque los hijos los tienes que llevar a no sé dónde y dice uno, ay, tan bueno que estaba este libro y ahora lo tengo que cerrar. Entonces, sí es, pero la verdad uno necesita, con toda esa soledad, necesita la comunicación con la otra gente, porque de ahí es donde nacen los personajes. O sea, mis personajes, muy poquitos son inventados, son mejorados. Y yo tengo un mundo de personajes en mi cabeza. Alguien me decía que leyó el libro y me dijo, es que tú tienes que escribir la segunda parte porque ninguno de esos personajes que están ahí deben morir. Los tienes que resucitar todos y escribir el segundo cuento de cada uno. Se da cuenta que empatizado con esas personas y sufre también con ellos. Exactamente. Hubo momentos donde yo me afecté, porque sí son dolorosos. Sí, sí. Me recordaste mucho a Susan Sontag. Ajá, sí. Las metáforas de la enfermedad. Ajá, sí. Sí, es verdad. Entonces eso es, o sea, es una soledad, pues yo la disfruto, a la hora de la verdad yo la disfruto, a mí me encanta,
busco la forma de comunicarme con el resto de la gente. Esto, por ejemplo, este evento fue extraordinario porque pude llamar a la gente para que me acompañara, ¿no? Yo tengo aquí personas que hacía rato no las veía y porque estoy inmersa en eso, en ese montonón de hojas, en ese montonón de cuadernos, en ese montonón de escritos y dele, y dele, y dele, y dele. Y lo que dice de verdad el epígrafe, se va uno alejando y uno se convierte como en algo un poquito harto. Sí, bueno, antes de ya pasar a las preguntas, mencionar que pues Marta donó un libro a la biblioteca, se encuentra acá disponible y bueno, para su fortuna, sus palabras se van a quedar acá por mucho más tiempo del que tú puedas estar acá. Te van a leer y te van a recordar y con esas historias tan extraordinarias. Em, lo último que me gustaría preguntarte es, ¿te sientes más segura para esta novela que estaba en proceso, para otra segunda publicación? ¿Tienes objetivos como a futuro mucho más claros y la energía y la voluntad para llevarlos a cabo? Sí, sabes que sí, sí, sí. Ya tengo más claridad. Como que ya hice el ejercicio como les decía, presentación, nudo, desenlace. Ya hice el ejercicio. Entonces, ¿por dónde empieza la obra? Empieza por el desenlace, después la presentación y después el nudo. O al contrario, no, primero el nudo, después el desenlace. O sea, ya tengo una técnica que me permite como avanzar, ¿no? Y después que a uno le han hecho la primera corrección de la novela y le dicen, oye, tienes estos errores, que son errores profundos del texto, y uno le da la vuelta, ya está más confiado, ¿sí? En este momento tengo más confianza, ¿sí? Sí, estoy más segura y como que ya perdí la pena y perdí la vergüenza de que me criticaran, de que lo que estoy haciendo es un poquito grotesco, ¿no? Porque terminan las personas diciendo, pero uy, no, ¿cómo va a explicar un aborto en un cuento? O sea, eso es horrible. Bueno, sí, ahí está, para que lo lean. Un hermano leyó todas las historias y entonces me dice, oye, qué historias tan interesantes, pero eso no lo pueden leer los niños, los jóvenes. ¿Y por qué? Porque eso hay mucho sexo en esos cuentos. ¿De dónde sacó eso? No tengo ni idea. Que hay mucho sexo. Ah, bueno, no, pues que aprenda. Entonces, bueno, ¿qué era otra cosa? Entonces, sí, estoy más con la pluma como más suelta, ¿no? El ejercicio de ya soltarlo, Sí, exacto. hay una experiencia Sí, sí. Y estoy corriendo porque la quiero sacar el año entrante. El propósito mío es de pronto no publicarla, sino lanzarla para concursos, porque me quiero ganar un concurso. Y eso también lleva a la publicación. Y eso lleva a la publicación y a otra presentación. Entonces esa es como la meta ahorita a corto plazo, terminar esa novela, presentarla al concurso. El concurso es el año entrante. El concurso es novela breve de Ciudad de Bogotá, o sea, donde me la gane, quedó súper. O sea, eso ahí sí, bueno, porque además es con plata, ese sí es con plata. Y ese es como el propósito y la página, o sea, tengo una página de internet, aquí está, marusanlinea.com, está súper bonita porque está nueva, está súper bonita, ahí voy a montar cantidades de cosas, vamos a montar algo de lo de acá, como una especie de seguimiento, porque la idea de toda esta reunión acá y no haberla hecho en otro escenario es porque para mí es importante el lector. O sea, yo quiero tener comunicación directa con el lector, que me diga, no entendí ni mu de lo que escribiste. O por el contrario, pues me llena mucho de orgullo y de satisfacción que ustedes dos, que son tan jóvenes, que están en la academia, digamos, que están en la academia, que
que su oficio es promover tanto la lectura como la escritura, estén dando estos conceptos, y me los debían dar por escrito. Para ponerlos ahí, mire, así dice fulanito. Bueno, ok, bueno, listo, Fabián. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, un aplauso. Espero que pues esto sea solo una parte de un montón de cosas que te queden por delante, de proyectos, que podamos seguir acá apoyándote, como con todos tus textos. Cuando llegue la novela, ¿sí? Sí. Y bueno, si alguien quiere comentar algo, hacerle alguna pregunta a Marta, es el momento. Solo levanten la mano y yo me acerco con el micrófono. Perfecto. Gracias, ¿se escucha? Buenas noches. No, yo no quiero hacer preguntas, yo quiero felicitar a Marta, darle las gracias por el privilegio de que me haya invitado. Me siento muy afortunado de estar aquí escuchando los cuentos detrás de los cuentos y realmente la felicito. ¿Vale? Muchas gracias. ¿A alguien más le gustaría comentar algo? Bueno, Martica, yo particularmente ya me leí el libro, me pareció un libro extraordinario y quiero felicitarte porque es un libro que a uno le llega al alma, uno llega de pronto al pueblo y lee la historia y a mí me pareció que estaba viviendo la historia de mi pueblo, de tu pueblo, y me pareció fantástico, te felicito. ¿A alguien más le gustaría hacer algún comentario? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por venir. Okay. Bueno, yo lo leí y realmente me encantó. Y me parece que hay partes en que uno dice, pero ¿sola queda ahí, en punta? Algo más tiene que pasar, que podría ser la base para seguir escribiendo. Realmente me siento también muy privilegiada de haber podido asistir, de estar ahora en el laboratorio de lectura y escritura no, también. Entonces es un privilegio, muchas gracias a la universidad y a ustedes que lo hacen con tan buena voluntad. Entonces, y a Marta pues un abrazote, muy, muy bien. Bueno, Martica, yo comparto inmensamente esa alegría tuya de haber logrado llegar a esa meta de escribir y publicar esos libros. Por los comentarios sé que voy a disfrutarlo. Compartimos los talleres de escritura y realmente sé que es de dedicación, es de esfuerzo, pero es de una satisfacción inmensa. Entonces, por eso es que me alegra tanto que hayas logrado esto y que tengas esa meta próxima de esa novela y unos logros importantes y muy, muy del alma, porque realmente es el alma la que uno la pone ahí. Sí, como has dicho, a veces uno no, con las personas no puede expresar lo que a través del escrito sí lo puede hacer. Entonces, nos estás compartiendo tu alma y eso me parece chévere, genial. Felicitaciones mil, compartes alegría. Súper, chévere. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Si no les han firmado su libro, tienen al autor acá para que aprovechen, ¿listo? Muchísimas gracias.